Un gusto saludar a los compañeros. Somos alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 43. Nuestra unidad académica curricular es Comunicación y Sociedad 1. El que imparte la materia es el profesor Miguel Ángel Pérez Metelín. Mi equipo está integrado por Wendy Monserrat May May, Leticia May Hernández, Ashley Margarita May Allende, Ingrid Adriana Rodríguez Hernández y un servidor, Luis Valentín Marina Cruz. Yo voy a comenzar la exposición hablando sobre lo que es un mensaje comunicativo y por qué su diseño es tan importante en nuestra vida diaria. Dice, ¿qué es un mensaje comunicativo? Un mensaje comunicativo es toda aquella información que una persona puede transmitir a otra con la intención de ser comprendida. Puede expresarse con palabras, gestos, imágenes, sonido o incluso silencio. Cada mensaje tiene un propósito, un sentido y un contexto en el que se emite. El diseño de un mensaje consiste en planear cuidadosamente qué queremos decir, cómo lo vamos a decir, a quién se lo decimos y por qué medio lo transmitimos. Esto es fundamental, porque no basta tener una buena idea, si no la comunicamos correctamente. El mensaje puede perder fuerza o malinterpretarse. Por ejemplo, un mensaje político, un anuncio publicitario o una campaña social deben adaptarse al público al que van dirigidos. No se comunica igual con adolescentes que con adultos, ni se usa el mismo tono en una red social o en una conferencia formal. El contexto social y cultural. Dice, también influye las costumbres, los valores, el idioma, el nivel educativo o incluso la región. Determinan cómo interpretamos los mensajes. Lo que en un país puede ser cumplido, en el otro puede ser una ofensa. Dice que diseñar un mensaje efectivo requiere conocer muy bien al público, elegir el lenguaje adecuado, usar ejemplos cercanos y transmitir emociones positivas. Un mensaje exitoso debe ser claro, breve, respetuoso, veraz y coherente con la realidad social. Por ejemplo, una campaña sobre la salud mental debe usar palabras empáticas, comprensibles, no términos técnicos o estigmatizantes. Cuando el mensaje se adapta correctamente, el contexto logra transformar la manera de pensar o actuar de las personas. En conclusión, el diseño del mensaje es un acto de responsabilidad. Cada palabra tiene un peso y un impacto a quien lo recibe. Por eso, antes de hablar, escribir o publicar algo, debemos preguntarnos, ¿cuál es mi intención? ¿Cómo lo entenderá la persona que me escucha? ¿Estoy respetando su cultura, su género y sus valores? Solo así lograremos una comunicación consciente, incluyente y transformadora. Mi tema es la intención comunicativa, que significa el propósito que tiene el emisor al enviar un mensaje. Nadie comunica por casualidad, siempre hay una intención detrás de nuestras palabras. Las principales intenciones comunicativas son que es informar, que significa transmitir datos o hechos. Un ejemplo sería una noticia o un boletín escolar. Explicar, que es aclarar un tema o proceso. Un ejemplo de esto sería un maestro enseñando un tema. Persuadir que es convencer a alguien de adoptar una idea o acción. Un ejemplo sería una campaña ecológica o un comercial. Entretener, que es generar emociones, humor o placer estético. Un ejemplo sería una película o un meme. La intención determina la forma del mensaje. Por ejemplo, si queremos informar, usamos un tono serio y un lenguaje objetivo. Si queremos persuadir, empleamos frases motivadoras y recursos emocionales. También influye a quién nos dirigimos. Un ejemplo para niños debe ser claro, colorido y con ejemplos sencillos. Uno para adultos puede incluir argumentos más complejos o datos técnicos. Adaptar el mensaje a la edad, intereses y cultura del público es la clave para que sea efectivo.
En la actualidad, las redes sociales han multiplicado los tipos de mensajes. En un mismo día podemos leer mensajes informativos como noticias, persuasivos como publicidad, emotivos como publicaciones personales y de entretenimiento como videos virales. Sin embargo, muchos usuarios no piensan en la intención de lo que comparten, lo que puede generar una confusión o incluso desinformación. Por eso, todo comunicador responsable debe tener clara su intención y respetar a su audiencia. Antes de publicar algo, deberíamos preguntarnos, ¿estoy buscando informar o manipular? ¿Mi mensaje puede dañar a alguien? ¿Lo entenderá correctamente mi público? La intención comunicativa es la razón del mensaje. Cuando se combina con ética y empatía, se convierte en una herramienta poderosa para educar y cambiar actitudes en la sociedad. Mi tema trata sobre la ética y la responsabilidad en la comunicación. Hablar de ética es hablar de valores, de lo que está bien y de lo que está mal, en la manera que transmitimos la información. La ética comunicativa consiste en actuar con honestidad, respeto y responsabilidad. Cada que compartimos un mensaje en tiempos donde todos tenemos acceso a Internet, cualquiera puede ser emisor, pero no todos lo compartimos con ética. Un ejemplo claro son las noticias falsas o las noticias fake. Muchas personas las comparten sin verificar, afectando la reputación de otros o generando miedo colectivo. En otro caso, el ciberacoso, cuando se usan las redes sociales para humillar o agredir. En ambos ejemplos se violan los principios éticos de respeto. Los principales valores éticos del comunicador son la veracidad, es decir, evitar la manipulación, respeto a la dignidad de las personas, justicia para dar voz a todos, no solo a unos cuantos. Empatía es pensar cómo se sentirá el otro al recibir el mensaje. Responsabilidad social es comunicar para construir y no para destruir. Una persona ética no busca like ni fama, sino generar impacto positivo. Los medios también deben actuar con ética, no deben distorsionar la realidad ni usar el dolor ajeno como espectáculo. La responsabilidad comunicativa también implica pensar antes de hablar, porque una palabra puede levantar o destruir. Por ejemplo, si compartimos un rumor de un compañero, aunque parezca pequeño, estamos afectando su imagen y su bienestar emocional. Por eso la ética en la comunicación no solo se aplica en los medios masivos, sino también en la vida cotidiana. Cuando conversamos o discutimos, publicamos algo en redes. Comunicar éticamente es construir confianza. Sin ética, la comunicación se vuelve ruido. Con ética se convierte en una herramienta de transformación social. Mi tema se centra en los derechos y deberes del emisor y del receptor, que son fundamentales para mantener una comunicación equilibrada y justa. Como primero vamos a hablar sobre el emisor. Es quien crea y transmite el mensaje. Sus derechos principales son, como primer punto tenemos la libertad de expresión, que permite compartir ideas sin censurar. Como punto 2 tenemos el derecho a la información, es decir, poder informar y opinar sobre los hechos reales. Como punto 3 tenemos el derecho a la creatividad, que protege a la originalidad de los mensajes. Pero junto a los derechos existen los deberes también, que tenemos. Los deberes son, el primero es decir la verdad y evitar mentiras o manipulaciones. Punto 2, respetar la dignidad y privacidad de las personas. Ser responsables del impacto que genera su mensaje. Por otro lado, el receptor, quien recibe el mensaje, también tiene derechos. Punto 1, a recibir información veraz, clara y oportuna. Punto 2, a que se respete su privacidad. Punto 3, expresar su opinión sin ser discriminado. Y ya también tenemos deberes, como el primer deber, escuchar con respeto y atención.
El segundo es analizar críticamente la información antes de creerla o compartirla. Punto 3. Evitar la agresión, el odio con respuesta. En los entornos digitales, estos derechos y deberes se vuelven más importantes. Como un ejemplo, si alguien publica una opinión, tiene el derecho de expresar, pero no de ofender al receptor. Tiene el derecho a no ser insultado, pero también tiene de responder con respeto. Cuando ambos, el emisor y el receptor, cumplen con sus responsabilidades como crear una comunicación basada en el respeto, de esta manera la libertad de la expresión se convierte en un instrumento para la democracia y no en una herramienta de división. Yo voy a explicar cómo se elabora un mensaje comunicativo efectivo, aplicando todo lo que hemos visto: intención, contexto, ética y responsabilidad. Diseñar un mensaje es un proceso que sigue varios pasos. El primer paso es definir la intención. Quiero informar, educar o persuadir. El segundo punto es analizar el público, saber a quién me dirijo, qué edad tiene, qué idioma o nivel de conocimiento posee. Como punto número 3 tenemos la selección del canal. Puede ser oral, escrito, visual o digital. Como cuarto punto, elaborar el contenido. Debe ser claro, breve, coherente y con ejemplos concretos. Como quinto punto, cuidar el tono, respetuoso, empático y adecuado al contexto. El último punto es revisar el impacto, evaluar si el mensaje logró su propósito. Por ejemplo, si queremos crear una campaña contra el acoso escolar, el mensaje debe usar imágenes que transmiten respeto, incluir frases breves y poderosas, y evitar culpabilizar y más bien promover empatía y reflexión. También se recomienda incluir retroalimentación, es decir, escuchar la respuesta del público. Un buen comunicador no solo habla, también escucha y corrige. La comunicación efectiva busca inspirar, concientizar y generar acción positiva. Un mensaje bien diseñado puede cambiar mentalidades y fortalecer valores como la paz, la inclusión o la solidaridad. Por eso, crear mensajes responsables es un acto de liderazgo social. Nos permite ser agentes de cambio en nuestra comunidad, contribuyendo a una sociedad más justa, empática y respetuosa. En conclusión, en esta exposición aprendimos que comunicar no es solo hablar, sino pensar, sentir y actuar con responsabilidad. Cada palabra tiene poder, cada mensaje deja huella y depende de nosotros usar la comunicación como una herramienta para el bien común. Cuando diseñamos mensajes con intención, ética y respeto, transformamos nuestra sociedad. Eso es todo, gracias por su atención.